Muchas gracias por estar presente hoy aquí. Le quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Adolfo Díaz, soy el director de servicios al paciente del Parkinson's Foundation, que tiene oficina central en Miami, en la Florida y en Nueva York. Y obviamente tenemos mucha programación y tenemos muchos compañeros a través de todos los Estados Unidos trabajando en la comunidad, organizando diferentes eventos y incluso el primer simposio de Parkinson's para los hispanos parlantes en San Diego. El evento comenzó hace casi 2 años ya, en el 2017, en Long Beach. Hicimos como una fundación la primera conferencia totalmente en español para la comunidad latina en el área de California, y para la fundación honestamente fue la primera que se había hecho en ningún momento y fue muy exitoso. Entonces por lo tanto quisimos repetir, y como habrán visto en la registración, el título principal de la conferencia es Hacia adelante, navegando el mar de Parkinson. Y obviamente en muchos de los países latinos se habla de el mal, dicen enfermedad de Parkinson, pero dicen el mal, M-A-L. So, hicimos un juego de palabras con hicimos un juego de palabras con el título porque verdaderamente frecuentemente la enfermedad de Parkinson es como si fuera un mar, y de pronto nos encontramos presentes en esta situación, en un sitio donde no queríamos estar, a donde quizás a veces un poco desconocido, y tiene no sabemos para dónde nos va a llevar la corriente o qué va a suceder. O sea, hay mucha comparación que se puede hacer, analogía. Parte de la misión de nuestra fundación es precisamente, número 1, que sepan que no están solos. Esto no es un viaje, una jornada que tienen que navegar solos. Hay muchos recursos, hay mucha ayuda. Incluso acá les invito a que asegúrense de visitar todas las mesas. En la mesa de la fundación atrás tenemos información en inglés y en español sobre la enfermedad, sobre varias destrezas, cosas que pueden hacer para estar mejor capacitados, para poder navegar este reto que se presenta, y saber que hay soluciones, que hay cosas que se puede hacer. Frecuentemente parece una cosa imposible que no se puede vencer, pero sí, las cosas serán quizás diferentes, la manera, el modo de vida, quizás tienen que hacer ciertos ajustes, pero lo más importante es, como dice el título, seguir adelante. Entonces, 2 cositas antes que le presento la próxima, o empezamos con las presentaciones. También le quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, que nos están varias de las compañías farmacéuticas y otras que han ayudado los fondos para poder que este programa sea posible. Y si tienen familiares o amistades un poquito más al norte, en Los Ángeles, mañana se va a repetir este evento en Los Ángeles de nuevo. Tenemos un grupo muy grande allá también. En los baños, si ya no los han encontrado, ven los letreros, hay baños por detrás de la cortina esa al final, y detrás del escenario acá tenemos. Pueden tomar fotos. Sepan, si quizás no se dieron cuenta al final, estamos grabando video durante toda la conferencia, o si por alguna razón una persona no quiere que salga en cámara, tenemos unos pins, hay unos botoncitos con el de los smiley face que se lo pueden poner, y entonces las personas saben que no le capten la imagen. Vamos a ir vamos a tener almuerzo, vamos a tener un descanso, vamos a tener actividad, no va a ser todo charla, porque uno de los temas que va a haber es muy importante, el movimiento, para poder mantenerse en el Parkinson. Le pedimos que por favor se queden hasta al final. Mi colega Clarisa Martínez Rubio, la doctora Clarisa Martínez Rubio, tiene una presentación muy específica, muy importante sobre la cuestión de la hospitalización. Tendremos el almuerzo y yo le estaré guiando durante el resto del día. Entonces, con eso quiero invitar a la primera presentadora que tenemos en la mañana, que es la doctora Irene Litvin de la Universidad de California de San Diego, que es la doctora, neuróloga especialista en trastornos del movimiento. Y eso es una cosa que quizás espero que a través del día van a aprender un poquito más, la importancia de
No es suficiente solo que se vea con un neurólogo, sino un neurólogo que tenga esta especialidad adicional de trastornos del movimiento para manejar el Parkinson's. Con eso le dejo en buenas manos con la doctora Litton. Buenos días. Primero de todo, buen día. Buen día. Bienvenidos a todos. Estoy emocionadísima de tener tanta gente que en este primer simposio. Es fantástico. Es fantástico ver las caras de todos ustedes. Es fantástico que hayan venido, porque sin saber la enfermedad que uno tiene es imposible mejorar. O sea que bravo que dedicaron esta mañana y esta tarde a aprender. ¿Cuánta gente es de la zona de San Diego? ¿Pueden levantar la mano? Bravo, bravísimo, muy bien. Un aplauso a todos ellos seguramente. Mi charla es Nuevas fronteras en la investigación y cuidados de Parkinson. Primero vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Tratamientos nuevos que han salido y aprobados por la FDA hace poco tiempo, y tratamientos experimentales, tratamientos que tratan de enlentecer la enfermedad. Pero antes de decir eso, quisiera hablar simplemente pocas palabras de dónde vengo, quiénes somos y qué hacemos. En la Universidad de California, San Diego, tenemos un equipo que es multidisciplinario, y como ven aquí hay muchos neurólogos especializados en Parkinson, hay neurocirujanos, hay una coordinadora del grupo que es Lisa, allí está, una trabajadora social, Adriana. ¿Dónde está Adriana? Allá está Adriana. Hay rehabilitadores del lenguaje, físicos, ocupacionales, y mucha gente que trabaja en investigación. Y hay aquí varias personas de ellas, y una de ellas es Ileana Rubio. ¿Dónde está Ileana? Está por aquí. Allí está. Bueno, este es el equipo clínico. Hay, además de los de arriba, que son los neurólogos, y los del medio, que son neurocirujanos también, hay neuropsicólogos, que son los de abajo, la coordinadora clínica que ya les dije, la trabajadora social, un programa de rehabilitación. ¿Y qué hacemos? Bueno, tratamos a pacientes, tratamos también de hacer que pacientes sean parte de los estudios que tratan de mejorar la enfermedad. Hacemos investigación para que justamente entendamos más la enfermedad y a su vez podamos tratarla mejor. Y hacemos programas de divulgación y de educación. Este es el primero en esta zona que hacemos en castellano, y que contribuimos con él, pero es una colaboración que es más que nada de la Parkinson Foundation. El enfoque es personalizado, multidisciplinario. Tenemos una enfermera que está especializada en Parkinson, y hay programas de neuroradiología y también incluso de pediatría. Hay cuidado médico, quirúrgico, farmacológico, intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Las investigaciones, como les dije, buscan la causa de las enfermedades, y desarrollamos o conducimos nuevos tratamientos. Y tratamos de ver cómo podemos diagnosticar la enfermedad más temprano, porque lleva tiempo, como ustedes han visto, hasta que alguien les diga. Y de hecho les dice por los síntomas que la gente tiene, por los síntomas que el paciente se presenta, pero no, y cómo responde al tratamiento, como verán en un momento. Pero no hay un marcador
como por ejemplo en la diabetes, que la glucosa está alta, aquí no hay un marcador que pueda decir, ah, esto es realmente Parkinson. Es un diagnóstico que hacemos clínico. Nuestro programa puede ayudar en un diagnóstico temprano, en educación, en manejo apropiado, en prevenir complicaciones, en el pronóstico y posibilidad de incluir en investigaciones. Pues ahora vamos a discutir qué es la enfermedad de Parkinson. Lo más importante, como ven en este paciente, no sé si lo ven bien porque hay mucha luz, pero es que camina con pasos pequeños y no mueve los brazos. Esto no es que alguien está viejo y camina más lento. Esto es no normal y esto implica que este paciente tiene algo que es una lentitud importante y que tiene la disminución de la amplitud del movimiento, en vez de ser grande, es pequeñito. Esto se demuestra en cuanto nos levantamos, que tenemos más dificultad en caminar, que caminamos lento, que cambiamos la postura. También en la rigidez, uno se encuentra más rígido, más difícil de mover. No es que uno no pueda relajarse, es que está más rígido. Y no todo el mundo, pero en muchos hay un temblor en reposo, como ven aquí. Es un temblor que a veces parece como que se están manejando pastillas o con las manos, pero que desaparece tan pronto uno se mueve, como vieron en el paciente este. Y que puede aparecer en los brazos, que puede aparecer en las piernas. A veces el temblor no existe cuando uno está totalmente tranquilo, pero a veces cuando uno queda más, tiene que hacer algo, aparece como en esta paciente, que una vez que está moviendo el brazo, el otro brazo le aparece, o sea, cuando uno está más concentrado en algo. Otra cosa que aparece en el parkinsonismo es la inestabilidad postural. Y esto es lo que hacemos nosotros cuando tiramos hacia atrás para saber si la persona se recupera bien. Y en este caso no se recupera bien porque el paciente se cae hacia atrás. Normalmente uno tiene que dar un paso hacia atrás o quedarse donde está. Pero esto es parkinsonismo, esto no es enfermedad de Parkinson. O sea que la lentitud, con la disminución de la amplitud del movimiento, la rigidez, el temblor y la inestabilidad postural es lo que nosotros llamamos parkinsonismo. Esto es como que nosotros dijéramos, bueno, alguien tiene una neumonía, pero la neumonía puede ser de muchas cosas, puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, y esto es lo mismo. Aquí es el parkinsonismo y a veces es debido a causas que podemos identificar, por ejemplo, cuando hay pequeños infartos cerebrales o cuando hay medicaciones que a veces bloquean la sustancia química que hace mover el circuito motor, o es debido a lo que llamamos enfermedades neurodegenerativas, enfermedades en donde las células desaparecen. Y estas células tienen que ver con muchos circuitos. Uno de ellos es el circuito motor, que es el que está afectado. Y entonces, una de las enfermedades más frecuentes es la enfermedad de Parkinson o el mal de Parkinson. Pero hay otras. Está la atrofia múltiple sistémica, hay una demencia con cuerpo de Lewis, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, etcétera. O sea que hay muchas enfermedades y lo importante primero es saber cuál de todas ellas uno tiene, porque los tratamientos son diferentes. Entonces hay una definición de lo que es el Parkinson, y en el Parkinson no hay problemas de equilibrio inicial, no hay problemas de inestabilidad. Lo mayor es la lentitud, el temblor o la rigidez, o ambos.
Aquí esta paciente tiene un temblor cuando tiene el brazo extendido. Esto no es común, pero se ve mucho en el Parkinson. O sea, el temblor no solo es de reposo, sino que también cuando uno extiende el brazo se puede encontrar, pero no es común. En general, las enfermedades donde hay temblor de postura o cuando uno mueve el brazo es el temblor esencial, que es diferente. Pero ¿qué pasa en el cerebro de la gente que tiene Parkinson? Cuando yo fui a la Facultad de Medicina me dijeron que había pérdida de neuronas, pérdida de células en el cerebro y que estas células producían dopamina, que es la sustancia química que hace mover el sistema motor, el circuito motor. La dopamina es como el gas para un coche. Si no hay gas, si no hay gasolina, un auto no puede funcionar. Entonces, la dopamina es extremadamente importante para lo que tiene que ver con lo motor. Entonces se pensaba que todo empezaba en el cerebro, en la parte de atrás del cerebro, en una zona que se llama la sustancia negra. Que es lo que ven aquí. Esto es normal y esto no es normal. Ven que esto negrito desaparece. Y aquí ven con el microscopio que hay muchas células, aquí desaparecieron y aquí es una inclusión adentro de la célula que tiene una proteína que se llama alfa-sinucleína, que se lo menciono porque es importante. Es como un sello que ayuda a diagnosticar esta enfermedad. Entonces, hay gente que se hace estudios para ver si hay dopamina o no en el cerebro, porque se comunica la sustancia negra con otro núcleo en el cerebro, que es el que está más arriba y que se llama estriado, y este normalmente aparece como aquí, que ven que es como una comita. Pero aquí en el Parkinson se pierden las células y por ende hay menos dopamina. ¿Entienden? ¿Sí? Vale. Pero lo que se ha descubierto en estos últimos años es que en realidad la enfermedad no empieza aquí en el cerebro, sino empieza en el sistema digestivo. Y entonces explica en parte uno de los síntomas que mucha gente tiene para empezar, que precede a todo lo motor, que es el estreñimiento. También pasa de que se pierde el olfato, porque también hay células donde el olfato está y entonces tiene que verse con estar afectado también. Hay cambios en el corazón, aunque no hay nada que tenga ningún síntoma clínico, o sea que simplemente existe eso. Hay cambios en el sueño, lo que se llama actuar los sueños, que sería el sueño REM. Hay anormalidades de cuando nosotros estamos durmiendo y estamos soñando. Normalmente no nos movemos, pero cuando uno tiene trastornos del sueño, sucede que sí se mueve y actúa los sueños. Por ejemplo, si tiene como una pesadilla, empieza a tratar de defenderse porque de repente lo están atacando. Y esto es un síntoma que aparece antes de lo motor. Y estos son lo que se llaman síntomas no motores. Todo el mundo conoce la enfermedad de Parkinson porque es algo motor, pero en realidad también hay cosas no motoras, como el estreñimiento, como la pérdida de olfato, como el sueño REM anormal. También pasa que hay depresión, que hay ansiedad, y todo esto pasa antes de que uno diga, ah, tiene Parkinson. Entonces, en el momento que uno dice que tiene Parkinson, es porque ya se perdieron 50% de las neuronas de ese lugar que yo les mostré, la sustancia negra. Y de la otra lugar donde dije que era el estriado, el 80% de la dopamina, o sea, como que fuera el 80% de la gasolina del coche, se perdió.
O sea que cuando alguien les dice hay que poner dopamina, es reemplazar lo que uno no tiene. No es un tratamiento malo, al contrario, es poner lo que uno no tiene para funcionar bien. O sea que se pudo definir lo que se llama la enfermedad de Parkinson prodrómica, que es lo que aparece antes de la enfermedad de Parkinson, como la definimos siempre, que es con lo motor. Y esto es, por ejemplo, la falta de olfato, el estreñimiento, los problemas del sueño, la depresión, la ansiedad. Aquí les muestro algo que es diferente del temblor. Esto es una paciente que tiene exceso de movimientos, lo que se llama disquinesia. Les digo esto porque es muy importante. Es importante porque a veces, cuando la enfermedad ha tenido bastante tiempo, resulta ser que la dopamina no solo mejora la lentitud, pero puede producir también exceso de movimiento. Y esto es lo que esta paciente tiene. Y entonces es muy importante porque una cosa es tener exceso de movimiento, que implica que la dopamina está alta, y otra cosa es tener el temblor, que es la dopamina baja. Entonces, si ustedes dicen, tengo un poco de temblor, ¿qué temblor es? ¿Es el temblor que está en reposo o es el otro que es como bailar? Que es lo que ustedes ven en Michael J. Fox. Es algo completamente diferente y marca dos cosas diferentes y el tratamiento es diferente. Por eso que les pienso que esto es muy, muy importante, y si se tienen que llevar algo hoy, esto es algo que tienen que recordar. Entonces, el exceso de movimiento también confirma que la enfermedad es la enfermedad de Parkinson. El responder de forma excelente a la dopamina también o sea, como que los síntomas prácticamente se van. Esto también confirma la enfermedad de Parkinson. El perder el olfato, el tener cambios en la inervación del corazón, como ven aquí, esto es el corazón, y aquí cuando alguien tiene Parkinson no se ve, porque no hay inervación del corazón, pero como les digo otra vez, no hay síntomas cardíacos, o sea que si hay algo cardíaco no tiene nada que ver con el Parkinson. Quiero clarificar eso. Bueno, les dije otra vez los problemas no motores. Otro que no les había dicho es que a veces pasa cuando la enfermedad es avanzada, más avanzada, hay caída abrupta de la presión cuando uno se levanta rápido. Esto puede pasar simplemente con la medicación, porque la dopamina baja la cantidad de la presión arterial cuando uno se levanta. Pero en la enfermedad, esto es parte de la enfermedad también. Y a veces es importante porque uno siente que se encuentra mareado, que uno se encuentra fatigado, que uno se encuentra que está tan cansado que no puede hacer nada. Y es importante tomarse la presión, acostado y de pie. Esto es un ejemplo de lo que yo les decía, el trastorno del sueño REM. Este paciente está soñando y, como les digo, cuando uno sueña no se mueve, pero ¿qué sucede aquí? Van a ver que él se mueve y como lo están persiguiendo, él trata de defenderse. Y esto es lo que hace. Esto es peligroso para el paciente, que se puede caer de la cama, y obviamente para la persona que está durmiendo con esa persona, porque puede quedar dañada también. O sea que es importante identificar este síntoma, porque se puede tratar. Entonces, si alguien tiene un síntoma como este, se puede tratar. Entonces hay varias etapas. Una que se llama preclínica, que es cuando hay trastornos radiológicos, cuando hay trastornos genéticos que uno pueda identificar. Otra, y que se puede ver también cuando uno mira la dopamina en el cerebro, que dicho sea de paso, en todas las enfermedades que son parkinsonismo se ven. Esto no es que uno haga el diagnóstico seguro, simplemente confirma lo que uno ve clínicamente. No es necesario tenerlo. Ups.
Lo otro es la etapa prodrómica, que como les dije, que puede ser todo eso más el olfato, el trastorno REM, el estreñimiento, la depresión. Otro que es la enfermedad temprana, que es lo que uno llama hoy en día enfermedad de Parkinson, o siempre se llamó enfermedad de Parkinson, que es cuando existe la lentitud, la rigidez, el temblor. Y otro cuando existe un poco la enfermedad que ha avanzado más, en donde se pueden ver disquinesias, problemas más cognitivos, problemas de controlar la presión. Además de estas fluctuaciones motoras, lo no motor también fluctúa. Entonces a veces hay momentos donde uno se siente muy ansioso, donde pueda tener sudor profuso, donde uno siente que no puede pensar bien, donde está totalmente fatigado, más irritable. Y un tercio, 30% de los pacientes piensan que esto es más invalidante que el trastorno motor. O sea que estos síntomas también son importantes y también es importante tratarlos. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, como les dije, ustedes verán que se le hacen muchas preguntas, pero es importante porque, por ejemplo, queremos saber qué toman, porque hay medicaciones que se usan a veces para el estómago o cuando uno tiene algún problema como esquizofrenia, por ejemplo, o otras cosas así, que necesita lo que se llaman neurolépticos, y estos bloquean la dopamina y uno puede parecer que tiene Parkinson, pero en realidad si deja la medicación no tiene nada. O sea que es importante descartar qué medicaciones están tomando que puedan afectar los movimientos. Hay que también pensar, bueno, si alguien tomó la levodopa, la tomó en cantidades necesarias como para tener la respuesta, pero si no hay respuesta ninguna, esto no suena que sea Parkinson, ni uno cayéndose, ni uno teniendo una progresión súper rápida o que no pueda tragar inicialmente, que no pueda ni hablar inicialmente o que la presión les caiga tanto que cuando se pone de pie que no pueda tomar el medicamento o que vea cosas que no están, alucinaciones, en relación a nada, no tratamientos. Todo esto hace pensar que alguien pueda tener algo diferente, pero porque normalmente no se ve. Entonces es importante saber lo que es Parkinson y lo que no es. O sea que el diagnóstico temprano es importante. Es importante para manejar apropiadamente la enfermedad, para poder prevenir complicaciones, saber el pronóstico. No es lo mismo la enfermedad de Parkinson que otras enfermedades que puedan tener un pronóstico totalmente diferente, y para poder tener la posibilidad de participación en la investigación si uno está interesado. Ahora, ¿qué tratamientos nuevos han aparecido que han sido aprobados por el FDA? Brevemente, cuando uno tiene la enfermedad, lo primero que uno piensa es, bueno, tiene la enfermedad, está muy bien, no tiene ningún problema en hacer las funciones, entonces uno puede participar, no está tomando ninguna medicación, puede participar en estudios clínicos de investigación para tratar de enlentecer la enfermedad. Además, puede tener tratamientos que no son farmacológicos, que no son con medicaciones. El ejercicio es fundamental todo el momento. Si alguien me pregunta qué es lo mejor que puede hacer, es ejercicio, ejercicio, ejercicio y ejercicio. Todo esto es fundamental. También es importante ir a grupos de apoyo. Uno se entera mucho de lo que otros tienen, cuáles son las soluciones que puedan encontrar, y hay ahora nuevos grupos de apoyo en Chula Vista. O sea que es importante que ustedes sepan porque pueden participar. Es importante que puedan de repente tener rehabilitación. Puede ser que caminen de formas que se puedan modificar y puedan hacerlo muchísimo mejor.
Pero cuando uno tiene trastornos de la actividad diaria, cuando uno puede, por ejemplo, que le gusta tocar la guitarra, ya no puede porque no puede hacerlo con la rapidez que lo hacía, entonces es momento de decir, bueno, hay un tratamiento médico que es, por ejemplo, reponer la dopamina. Entonces, si es ese tratamiento, hay muchas formas. Una que es la levodopa, que en el cerebro se transforma en dopamina, y esta puede ser el Sinemet, el Madopar, que se consigue en México, no en Estados Unidos, o uno nuevo que se llama Ritari, o pueden ser lo que se llaman dopaminas agonistas, que son sustancias que son sintéticas y que trabajan directamente en la célula que tiene que funcionar en vez de ser produciendo la sustancia química. Estos tienen un poco más de efectos secundarios, entonces uno tiene que mirar la edad de la persona o si hay otras enfermedades que contraindiquen esto, porque a veces produce alucinaciones, por ejemplo, en personas que podrían no tenerlas. Y estas son el pramipexol, el ropinirol, sustancias que ustedes quizás hayan escuchado. Son cosas nuevas. El Ritari es una cápsula de liberación lenta y rápida de la carbidopa-levodopa. Esta es importante porque dura muchísimo más de lo que dura el Sinemet o la carbidopa-levodopa normal, que dura alrededor de 1 hora y media en la sangre. Claro que uno tiene neuronas cerebrales que pueden acumular parte de esto, pero cuando estas células mueren, es importante que la medicación dure más. Hay otra medicación que se llama el Gocoviri, que es la amantadina que a algunos pacientes a veces se les da antes para ver, porque la amantadina tiene muchos compuestos eso que se llama una medicación sucia, porque tiene cosas que son con dopamina, tiene cosas que son con otros químicos, pero a veces ayuda al temblor o a veces ayuda por ejemplo, cuando hay disquinesias. Entonces existe esta forma nueva que es de liberación lenta o prolongada. Y hay también otra cosa que se llama una bomba de Duopa, que es poner esta bomba, no sé cómo decirlo, que da constantemente la dopamina y que va directamente al estómago. Entonces requiere simplemente un pequeño agujerito que se hace con anestesia local y se pone una sonda y por la sonda va esta medicación. Y esta medicación mantiene durante todo el día, son como cápsulas que mantienen todo el día, la dopamina a niveles constantes, que es lo que uno tiene que tener para evitar el estar que no se puede mover, que es lo que se llama el OFF, o tener muchísimas disquinesias que tiene demasiada levodopa o que es lo que existe porque las neuronas están muy sensibles. Hay otra medicación que es cuando uno tiene alucinaciones y que existe y que es también nueva. Bueno, ya discutimos los tratamientos nuevos, pues ahora vamos a los experimentales. Exenatida es una sustancia que se usa para la diabetes y en un grupo pequeño, 66 pacientes, se probó si enlentecía un poco la enfermedad y parecería que sí. Por otro lado, esto es un estudio único y hay que hacerlo otra vez para asegurarse que esto existe. O sea que es lo que se llama investigación de medicaciones que existen en el mercado, pero que se usan para otras cosas. Otra de ellas es la isradapina. La isradapina es una sustancia que existía, que bloquea los canales de calcio y que se usó siempre como
para bajar la presión arterial, es un antihipertensivo. Y hay un estudio que está terminando este año, el año que viene, a mediados del año que viene van a dar los resultados, que también es para ver si la enfermedad se enlentece. No sabemos, pero sabemos que se ha tolerado bien, pero más de eso no sabemos, veremos lo que pasa. La inosina es otra medicación que también existe en el mercado, que es para aumentar el ácido úrico. El ácido úrico da la gota si está en cantidades muy grandes, pero en cantidades que son menores se intentó ver si este podía ser un tratamiento para enlentecer la enfermedad, dado que en estudios epidemiológicos se vio que la gente que tenía gota tenía menos Parkinson y la gente que tenía el ácido úrico alto parecería que mejoraba, tenía menos severo el Parkinson. Desgraciadamente acabamos de enterarnos que esta medicación en realidad no sirve, o sea que este estudio está terminado en este momento. El nilotinib es una sustancia que también se usa para las leucemias y que en unos estudios parecerían como que hubiera sido excelente, pero por otro lado son estudios lo que se llaman abiertos, por ende todo el mundo sabe lo que está tomando y existe lo que se llama el efecto placebo. Uno toma algo y piensa, oh, esto me va a servir mucho y entonces todo el mundo está mejor. O sea que estudios para que sean buenos hay que hacerlos con lo que se llama randomización y placebo, que es una sustancia como azúcar, y la sustancia de verdad, y ver cuál grupo realmente es el que mejora. Y esto se está haciendo en este momento para ver si esta sustancia realmente sirve. Bueno, ahora una cosa que aprendimos nuevamente es que la enfermedad de Parkinson, como ustedes vieron, empezaba en el estómago y se iba yendo por otras vías neurológicas y llegaba hasta el cerebro. ¿Y cómo se propaga? Se propaga de una célula a la otra. Entonces, digamos que la configuración es como este círculo que ustedes ven, y que entonces viene otra proteína que se llama alfa-sinucleína, que está mal configurada, y entonces al ponerse en contacto con esta que es circular, ovoide, se cambia de forma. Y al cambiarse de forma se empiezan a pegar una con otra. Y luego van de la célula que era normal a otras que son normales. Esto es lo que hace que se transmita de una célula a otra, células que se contactan entre sí. Entonces, otra vez, vemos esa proteína que cambia de forma y que entonces se empiezan a pegar y que luego van de una célula a la otra. Dado que esto sucede, también pasa de que hay, así es como va pasando la enfermedad y va yendo todo por estas vías neurológicas. Pero una cosa que sirve es que hay parte de estas sustancias que están fuera de las células y que entonces se pueden sacar con anticuerpos. Y este es un tratamiento nuevo. O sea, un tratamiento para tratar de eliminar todas esas proteínas anormales de la sinucleína, como uno eliminaría, por ejemplo, cuando se da una vacuna para la polio, entonces evitar de que uno tenga polio. Y esto, aunque uno ya tenga la enfermedad, es para tratar de sacar todas esas proteínas que son anormales. Esto explicaría entonces, como les decía, la progresión que va subiendo por el cerebro, como ustedes ven acá, y va desde abajo todo hacia arriba, que es como se transmite la enfermedad, y la idea es ver si uno pudiera parar o enlentecer cómo se mueve de una célula a la otra. Entonces este tratamiento es prometedor porque el anticuerpo se une a esos depósitos anormales y los trata de sacar,
entonces para que la enfermedad no avance. En Europa hay una vacuna que se estuvo tratando que parecería muy efectiva, pero esto no está en Estados Unidos y también es experimental. Pero parecería que los primeros pacientes no necesitaron cambiar la cantidad de dopamina, que es lo que pasa cuando cuando la enfermedad va cambiando, que uno tiene que ajustar las dosis de la dopamina. Aquí en Estados Unidos los estudios que hay son con lo que se llama inmunoterapia pasiva, o sea, son infusiones en donde se dan estos anticuerpos que duran un mes, entonces cada mes hay que volver a darlos. Entonces hay uno que acaba de terminar el reclutar todos los enfermos, que es el estudio de Roche, y en principio ellos demostraron que los niveles de esta proteína disminuían en la sangre. Hay otro estudio que es el estudio de otra compañía que se llama Biogen, que también parecería que funcionaría mejorando o eliminando todas estas proteínas. Y en este se está reclutando nuevos pacientes, o sea que si hay gente que tiene la enfermedad y es muy temprana, podría participar en este estudio si ustedes nos contactan. Pero obviamente como la cosa empieza en los intestinos, podemos cambiar las bacterias del intestino y ver si podemos enlentecer la enfermedad. Esto no se sabe. Y también hay gente que está tratando de estudiar esto, que es bastante difícil. Lo que es claro es que las bacterias que existen en la gente que tiene Parkinson y los que no tienen Parkinson son diferentes. O sea, de que quizás sean esas bacterias las que hagan depositar esta proteína anormal que luego sigue para adelante. La conclusión. Hay muchos parkinsonismos. La enfermedad de Parkinson es uno de los varios de ellos. Empieza en el sistema digestivo, no en el cerebro, y esto explica todos los síntomas iniciales que no son síntomas motores, los que dijimos, la ansiedad, depresión, estreñimiento, etc. Esto hizo cambiar la definición de Parkinson, que incluía otras cosas, e incluye ahora, por ejemplo, la pérdida de olfato, y también ha ayudado a definir de forma para investigación lo que se llama la enfermedad de Parkinson prodrómica, que es gente que empieza a tener solamente, por ejemplo, el trastorno del sueño, y esto quizás evoluciona, en realidad se sabe que evoluciona eventualmente a enfermedades como la enfermedad de Parkinson, y entonces si tuviésemos medicaciones que puedan enlentecer la enfermedad, esta población sería la ideal, porque entonces lo único que tendrían, por ejemplo, es ese trastorno del sueño sin absolutamente nada más. Hay muchos tratamientos que están aprobados para la enfermedad, y uno de ellos, como les dije, es cómo se propaga la enfermedad. Todos los tratamientos nuevos lo que tratan es de enfocarse en cómo se puede modificar la proteína esa que es anormal, que es el sello de la enfermedad. Y algunos son con antioxidantes, por ejemplo el ácido úrico, que en este caso no funcionó. Otros es parando la propagación, que es los anticuerpos, o otros pues modificando, por ejemplo, las bacterias del intestino. Todas estas estudios en animales son fantásticos. La historia es qué pasa en nosotros cuando hacemos estos tratamientos. Y lo único bueno que podemos decir es que no se han visto complicaciones con ninguno de ellos. O sea que hay muchos tratamientos, y
hemos aprendido bastante. Ahora yo creo que todos son neurólogos aquí y pueden hacer muchas preguntas. Muchas gracias por la atención. Preguntas. Quisiera preguntar si yo estoy observando mi mamá tiene diagnóstico de demencia, pero estoy viendo algunas de las situaciones que ella está teniendo. Por ejemplo, ansiedad. Voy con ella y si voy a cruzar la calle ella me agarra como jalándome. Estoy observando que ella dice que tiene mucho frío en los pies. Me está mencionando que tiene estreñimiento. Entonces son varias cositas que me está ahorita dando la luz calma, ¿verdad? Tiene cita próximamente, tal vez en enero, con su neurólogo. Y me gustaría que me orientara en qué puntos preguntarle al neurólogo que observe. Todos ellos. O sea, justamente lo que estamos tratando de hacer aquí es darle las armas para que usted pueda comunicarse con su neurólogo y decirle: he observado esto, esto y esto, ¿qué soluciones me puede dar? ¿Alguien más? Quiero saber, por favor, si es hereditario, porque mi mamá tuvo un derivado del Parkinson. Bueno, en menos de un 10% de las personas el Parkinson es hereditario. O sea, la mayoría, 90% de las personas, no es hereditario. El doctor Mata va a hablar justamente de los genes y de lo hereditario. ¿Dónde está el doctor Mata? Aquí está. O sea que vayan a la sesión de él. Creo que vas a hablar aquí también. O sea que más tarde le van a explicar absolutamente todo, porque está haciendo estudios muy interesantes en hispanos. Escuché acerca del nuevo, que usan la piel de la persona. ¿Escuchaba eso? Sí. Entonces, lo que ella pregunta es: ¿qué son estos estudios nuevos en donde se analiza la piel de la persona? Entonces, lo que se hace es analizar la piel de la persona para sacar células que existen en la piel, que se llaman fibroblastos, pero no importa cómo se llaman, que eventualmente se cultivan para tratar de formar las células de las neuronas que emiten la dopamina. Entonces, estas células que se convierten de los fibroblastos a otras células se llaman células madres. Y estas células madres se pueden convertir en neuronas que liberan la dopamina. Se pueden convertir en otras células, pero obviamente para el Parkinson es lo que se hace. Esto sirve para estudiar la enfermedad de forma muy importante, porque al mirar estas células uno puede aprender cuáles son los mecanismos de la enfermedad y obviamente si las medicaciones funcionan, etcétera, etcétera. O sea, de que esto es algo muy, muy importante. También se está utilizando de forma experimental para tratar de buscar estas células y ponerlas en el cerebro con una operación para tratar de ver si uno puede poner estas células de dopamina, neuronas de dopamina, y poder hacer que estas células nuevas puedan liberar la dopamina. Esto sirve quizás, y se ha probado también con células que eran de fetos antes, aunque esto dio muchos efectos secundarios y no se hace más, pero quizás esto pueda servir. El único
algo importante que quisiera decirles es que hay que saber bien dónde uno se hace esto, y hay muchas cosas que tiene que aprender. De hecho, sabía que alguien me iba a preguntar de esto. Desgraciadamente no lo tengo traducido al castellano, pero los conceptos son estos. Liberan la dopamina, pero no revierten la enfermedad, porque actúan solo en un circuito, que es el circuito que tiene que ver con la dopamina y que tiene que ver con lo motor, que de alguna manera es lo mismo que pasa con la cirugía que hace el Deep Brain Stimulation, que les hablarán luego, que hace funcionar el sistema motor. Es lo mismo que se hace con la bomba de dopamina, que da constantemente la dopamina. En el caso de la bomba de dopamina, sin hacer ninguna lesión en el cerebro. Pero solo mejora lo motor. No mejora para nada ni el trastorno postural, ni caídas, ni problemas cognitivos, ni del estreñimiento, ni ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas otras cosas son otros circuitos, incluyendo la demencia. Todos son otros circuitos, o sea que no tiene absolutamente nada que ver, y yo quiero enfatizar esto. Aquí hay algo que quisiera que aprendan realmente, que es, hay mucha gente que hace esto en San Diego, y entonces agarran células cualquiera, o lo mismo sacan de la piel, y entonces dicen que hacen estos cultivos y los ponen en la sangre, y entonces dicen que esto sirve para el Parkinson. No sirve para nada, y lo único que uno está haciendo es perdiendo $20.000, porque eso es lo que sale en estas inyecciones. O sea que no se les ocurra hacer eso. Si ustedes realmente quieren hacer esto, tendrán que irse o al Japón, o quizás al Instituto Scripps cuando lo hagan, pero en lugares serios. Y uno tiene que preguntar si tienen experiencia, y les tienen que dar información realmente buena para saber el valor, si vale realmente hacerse estos tratamientos. Y si tienen, por ejemplo, un grupo que pueda controlar de fuera qué es lo que está pasando, porque esto es experimental, y como ustedes tienen que saber, todo lo que es experimental es gratis. Nadie puede hacerles pagar nada por algo experimental, porque por algo es experimental. Uno no sabe si va a funcionar o no funcionar. Y esto que están haciendo tienen que tener documentación muy, muy buena. O sea que por favor no vayan al primero que encuentren y traten de hacerse algo que no les va a servir para nada, y más que nada lo que pueda pasar es que van a tener efectos secundarios. Una pregunta más. Gracias y buenos días. Gracias por su magnífica información que nos está dando. Yo pues tristemente hace un mes perdí a mi hermana de Parkinson, pero mi pregunta es que si en diferentes personas que padecen esta enfermedad el tiempo de duración es prácticamente el mismo. Yo pienso que mi hermana fue muy rápido todo. Ella más bien no tenía el movimiento, pero sí tenía rigidez después en todo el cuerpo, inclusive en su voz. No tenía fuerza que salieran las palabras, pero sí comprendía, porque hablábamos, bueno, yo era la que hablaba y ella con movimientos en la mano, que ya sea que me apretara la mano para decirme sí o no, y eso, ¿verdad? Pero sí fue, pienso, ¿verdad? Perdonen mi ignorancia, fue muy rápido lo que ella... ¿Cuán rápido? Rápido en que en los estos 2 meses, su rigidez fue casi total en las piernas, o sea, ya no se levantó. Lo que quisiera decirles es que la enfermedad de Parkinson no es rápida.
Y ella, Esto es, o sea, algo que evolucione súper rápido, alguien que no habla para nada, que no puede hablar, esto rarísimamente sería Parkinson. O sea, de que es lo que yo les decía inicialmente, hay parkinsonismos y muchas distintas enfermedades. El Parkinson es una de ellas, pero hay otras que son como primas, pero ser primos no es lo mismo que ser hermanos. y además también padecía diabetes, no sé si eso también influyó en que fuera... No le podría decir Bueno. esto, le seguro que las enfermedades son más complejas y uno tendría que hablarle Ajá. largamente para poder entender Sí, lo que pasó. pues, Pero lo que sí le digo es nuevamente eso, es importante saber que la enfermedad de Parkinson no es rápida, algo que es fulminante no es Parkinson. y aparte nos dijo que las caídas no influían en eso, ¿verdad? Porque ella sí tuvo bastantes caídas y que tuvieron que censurarle en la cabeza. Claro. Gracias, doctora.